Hey, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Hoy les voy a mostrar la figura Gone Girl Jessica Aster de la marca Rumanky Cole en su versión deluxe. Como incluye dos cuerpos y un montón de accesorios, es probable que este video dure un poco más de lo habitual, así que prepárense. He dividido esta reseña en tres partes. Primero revisaríamos lo que sería la versión estándar, con todos sus accesorios. Luego pasaremos a la versión deluxe, igualmente con todo lo que incluye, y finalmente veremos una combinación de ambas, tanto en articulaciones, rostros y armas, para explorar al máximo las posibilidades que ofrece esta figura. Desde el primer contacto, la figura Jessica Aster impresiona por su presencia visual. El diseño de esta figura está claramente inspirado en Rebecca, personaje de la serie Cyberpunk Edge Runners, que forma parte del lore oficial del videojuego Cyberpunk 2077 de CD Projekt. Aunque no se trata de una representación oficial, la marca optó por presentarla como Jessica Aster, haciendo ajustes en tatuajes, proporciones y estilo visual, para diferenciarla lo suficiente y evitar conflictos de licencia. La figura conserva elementos clave con respecto a Rebecca, como el cabello azul verdoso, el peinado, la tiara, algunos tatuajes y el diseño de las botas. Sin embargo, hay otros detalles que fueron modificados o reinterpretados y entre ellos destacan el cuello, donde Rebecca lleva un tatuaje, aquí hay una prótesis cibernética con acabado rojo metálico. En la pierna, la figura lleva tatuada la palabra loco en lugar de P.K. Dick como el personaje original. Este último hace referencia al autor Philip K. Dick, un autor clave en la ciencia ficción y uno de los precursores del género cyberpunk. Los guantes cibernéticos inspirados en los Gorilla Arms aquí están completamente pintados de rojo metálico, manteniendo la esencia original pero con una identidad visual propia. La chaqueta conserva la vibra rebelde del personaje, aunque con un corte más ajustado y limpio que aporta una estética más refinada. El rostro de Jessica Aster conserva elementos característicos como las marcas robóticas en las mejillas y el peinado de dos colitas, pero presenta facciones más definidas y maduras. Aunque el color de los ojos difiere del personaje original, la versión deluxe incluye un rostro adicional más fiel a ese diseño. La pintura facial está muy bien aplicada y los ojos cuentan con un acabado brillante que aporta profundidad y realismo. Luego de esta introducción y algunos datos curiosos sobre su diseño, pasamos ahora a revisar los accesorios incluidos en esta versión. La versión estándar de Jessica Aster viene con una buena selección de accesorios que permiten una notable personalización y variedad de poses. Y empezamos con dos guantes cibernéticos completamente articulados, uno para cada brazo, y cada dedo tiene movilidad independiente. Dos tipos de armas que pueden acoplarse a los guantes, una con aspecto de subfusil y otro tipo escopeta, ambas con diseño futurista y pintura bien aplicada. Un par de manos humanas para sujetar armas o interactuar con objetos, un cinturón táctico con una funda para pistola y bolsillos laterales, un par de botas articuladas, pines de repuesto para las articulaciones por si alguno llega a romperse, como ya me pasó, un par de antebrazos extra por si alguno llegara a romperse, un pequeño destornillador diseñado para ajustar la dirección de los ojos, dos pares extra de ropa interior, brasier y tangas que funcionan como repuesto en materiales de goma, una chaqueta de tela con alambre interno en los bordes, lo que permite crear poses dinámicas, una base armable con el nombre del personaje impreso, un brazo articulado para sujetar la figura en poses aéreas o extremas y un manual ilustrado diseñado con estilo gráfico creativo como si la propia Jessica lo hubiera dibujado. Aunque esta versión es la estándar, ofrece suficientes accesorios para aprovecharla al máximo. La versión deluxe de Jessica Aster ofrece un valor añadido importante respecto a la estándar. No solo amplía la cantidad de accesorios, sino que incluye un segundo cuerpo completo, lo que prácticamente convierte el set en dos figuras en una. Este segundo cuerpo tiene diferencias notables, no posee tatuajes ni incluye botas. Además del cuerpo adicional, esta versión incluye varios elementos que aumentan significativamente la capacidad de personalización. Un juego de ropa interior adicional distinto al que trae la figura principal, útil para crear variaciones entre los dos cuerpos. Dos cuellos intercambiables, uno robótico como el del cuerpo principal y uno humano, que permite cambiar completamente la estética del personaje. Dos rostros exclusivos, uno con una sonrisa de picardía y otro con ojos rojos y expresión más intensa. Un set extra de manos incluyendo un par para sujetar objetos grandes, un par de manos relajadas, un par completamente abiertas, un par para sostener piezas pequeñas, un par de puños cerrados y un par con postura más sensual o expresiva. Un par de pies articulados, un holder adicional para acoplar ambas armas, el subfusil y la escopeta en un solo brazo, algo posible solo en esta versión. Y la Extra Maga Weapon, una enorme arma futurista de aproximadamente 13 centímetros de largo, casi del mismo tamaño de la figura. Su diseño, que recuerda una torreta portátil, presenta detalles en gris y rojo metálico.
Tanto la versión estándar como la deluxe comparten el mismo sistema de articulación, similar al estilo de figuras tipo Yamaguchi y Revoltech. Aquí dejo un repaso rápido de los puntos clave. Cabello, articulación de bola. Cuello, doble articulación de bola. Hombros, doble articulación. Bíceps, articulación de rotación. Codos, doble articulación. Guantes cibernéticos, dedos articulados individualmente y rotación en la muñeca. Muñecas, articulación de bola. Torso y cintura, articulación de bola para giros e inclinaciones. Además, estas zonas incluyen material más blando en la parte superior del abdomen y glúteos, lo que mejora el rango de movimiento sin afectar la estética. Piernas, que permiten apertura total tipo speed de Van Damme. Muslos, articulación de rotación. Rodillas, doble articulación. Tobillos, articulación de bola, y las botas, articulación en la punta. Luego de este repaso general, vale la pena detenerse en algunos detalles que marcan la diferencia en esta figura. Las colas en el cabello cuentan con articulación que permiten movimiento independiente hacia arriba, abajo y en rotación. Esto añade dinamismo a las poses, especialmente en las escenas de acción. Además, están bien integradas al peinado, sin afectar la estética general. En la versión deluxe, el cuerpo adicional incluye una cabellera larga con articulación que permite mover ligeramente el cabello hacia adelante y hacia atrás. Este mechón puede retirarse, lo que cambia el aspecto de la figura y le da un look similar al de Lucy, otro personaje del universo Cyberpunk Edge Runners. Uno de los puntos más destacados es la articulación de mariposa en los hombros, que simula el movimiento de los omóplatos. Su diseño está bien integrado al torso, lo que evita cortes visuales y le da un acabado más natural. Los guantes cibernéticos son una de las partes más llamativas de la figura. Cada dedo tiene articulación individual, con bisagras en las falanges y esferas en los nudillos, lo que permite una gran variedad de gestos, desde manos en puño hasta poses expresivas o de agarre. También cuentan con articulación en la muñeca simple, lo que amplía aún más el rango de movimiento. En cuanto al diseño, están pintados en un rojo metálico que resalta muy bien y refuerza la estética futurista del personaje. Como dato curioso, al compararlos con el nano guantelete de Iron Man de la figura Iron Spider versión Endgame de SH Figuarts, el tamaño es muy similar e incluso comparten una paleta de colores cercana, lo que deja claro el nivel de detalle y escala que maneja este accesorio. Todos los rostros de Jessica Aster incluyen articulación ocular interna, lo que permite ajustar la dirección de la mirada manualmente. Para hacerlo, solo es necesario retirar el rostro de la cabeza y usar el destornillador incluido en el set. Este sistema añade un nivel extra de expresividad, ideal para poses más naturales o escenas específicas. Además, los ojos tienen una capa de pintura brillante que refleja la luz, generando un efecto realista. Un detalle a destacar es que los rostros son compatibles con ambas cabelleras, por lo que se pueden intercambiar libremente y variar el estilo según la situación o la pose. El sistema modular de armamento amplía significativamente las opciones de personalización. Tanto en la versión estándar como la deluxe permiten varias configuraciones según los accesorios disponibles. El manual incluido detalla distintos modos de uso, así que vamos por partes. La versión estándar permite 4 modos de uso, aunque uno requiere un accesorio exclusivo de la versión deluxe. Modo 1, Sweet Child. La figura lleva los guantes cibernéticos, sin añadir armas, ideal para poses de agarre o combate cuerpo a cuerpo. Modo 2, November Rain. Consiste en retirar una parte del guante robótico y colocar el subfusil futurista en su lugar. Modo 3, Patience. Mismo proceso que el modo anterior, pero usando la escopeta. Modo 4, Double Holder. Solo disponible si se tiene la versión deluxe. Se usa un adaptador que permite montar a November Rain y a Patience en un solo brazo, creando una opción más agresiva y llamativa. En cuanto a la versión deluxe, la gran protagonista aquí es la Extra Maga Weapon, una enorme arma futurista que añade nuevas posibilidades visuales. Antes de mostrar los modos de esta versión, vale la pena mencionar un detalle curioso del manual. Junto a las instrucciones aparece la advertencia: no operar con las manos desnudas. Un guiño divertido que refuerza el tono temático y estilizado del set. Modo 1, Extra Maga Weapon. Los guantes cibernéticos sostienen esta arma. Por su tamaño es recomendable colocar primero los guantes al arma y luego montarlos al cuerpo. Modo 2, y Strange Machine Gun. Aquí se separa la Extra Maga Weapon en dos partes. Una de ellas se adapta a los guantes cibernéticos, convirtiendo los guantes en un gran cañón de aspecto pesado y futurista. Dato curioso, todos los nombres de las armas y modos de esta figura hacen referencia a las canciones de Guns N' Roses, como Sweet Child of Mine, November Rain, Patience o Strange. En conjunto, estos modos ofrecen una gran variedad de combinaciones para quienes buscan creatividad y dinamismo. Es un detalle que eleva bastante el valor del paquete, sobre todo en la versión deluxe.
En cuanto a escala, ambas versiones tienen diferencias sutiles que vale la pena tener en cuenta. La versión estándar mide aproximadamente 16.5 centímetros hasta la punta del cabello. Sin contar las colas de cabello, su altura es de 16 centímetros. La versión deluxe, sin botas ni colas de cabello, mide alrededor de 15.5 centímetros. Esto la ubica dentro del rango típico de figuras de escala 1:12. Aquí algunos ejemplos de escala junto a otras figuras femeninas: Catwoman de Mafex, Nobara Kuhisaki de Figma, Spider-Gwen de SH Figuarts y Silk de Marvel Legends. Y frente a algunas figuras masculinas tenemos a Cyborg de Mafex, Synthetic Human de 1000 Toys, Spider-Man Cyborg de Marvel Legends y Cable de Revoltech. Gracias a su buen diseño y proporciones, Jessica Aster no desentona al posar junto a personajes de distintos universos o líneas de colección. Jessica Aster es una figura que sorprende en muchos niveles. Su diseño estético toma inspiración clara del personaje de Rebecca, pero presenta suficientes diferencias visuales y conceptuales para destacar por sí misma. Desde los acabados de la pintura hasta los accesorios intercambiables, cada componente aporta una experiencia completa tanto para exhibir como para fotografiar. Los puntos más destacados son los guantes cibernéticos completamente articulados, la variedad de rostros y manos, el sistema de armas intercambiables y la articulación ocular. Todo esto crea un conjunto versátil que responde muy bien a lo que uno espera de una figura coleccionable de este rango. Aunque la versión estándar ofrece un paquete sólido, la versión deluxe justifica su precio adicional ofreciendo más variedad, doble cuerpo y una presencia estética ampliada, ideal para quienes buscan una figura coleccionable completamente versátil. Tener ambas versiones permite incluso jugar con la idea de dos personajes, hermanas, clones o versiones alternativas de mundos paralelos, lo que permite muchas posibilidades creativas. En resumen, quienes disfruten de las figuras femeninas bien articuladas con estética futurista y un alto nivel de personalización encontrarán en Jessica Aster una excelente opción, y para los fans del universo cyberpunk lo es aún más. Para los que se preguntan dónde la adquirí, la compré en AliExpress. Y hasta aquí llega esta reseña de Jessica Aster. Espero haya sido de utilidad para conocer más a fondo esta figura y facilitar la decisión de incorporarla o no en su colección. Un agradecimiento especial a todas las personas que han apoyado el canal y este tipo de contenido. Ese respaldo hace posible seguir compartiendo reseñas con este nivel de detalle y dedicación. Realizar estos videos con este nivel de calidad toma tiempo y trabajo, así que cada muestra de apoyo realmente marca la diferencia. Un agradecimiento también a Bardak12 que me facilitó la fotografía de su figura. Si tienen dudas, comentarios o sugerencias, pueden dejarlos abajo, estaré atento para responder. Gracias por llegar hasta el final y recuerden que me pueden encontrar en redes sociales como Knight of Krypton. Hasta la próxima, chao chao.